El ultrasonido no era suyo. La hoja de papel satinado, fría y lisa, parecía quemar las puntas de los dedos de Laura. Ella solo quería encontrar la póliza de seguro del coche, un documento trivial para una tarea banal. El cajón del escritorio de Cayo estaba, como siempre, un desorden de papeles, contratos y recibos. Al tirar de él, la hoja se deslizó, flotando como una pluma hasta el suelo de la oficina, un movimiento inocente que detonó el mundo. Cuando se agachó para recogerla, la imagen en blanco y negro la golpeó primero. El contorno inconfundible de un feto, una pequeña vida suspendida en la oscuridad. Y, luego, el nombre en la parte superior de la página, Bianca Antonelli. La fecha era de hacía 2 semanas. La edad gestacional, 12 semanas. 3 meses. Si alguien alguna vez dudó de su fuerza, que se inscriba. Porque, a veces, la valentía de una mujer sola es lo que el mundo más necesita ver. El aire abandonó los pulmones de Laura en un silbido mudo. Ella permaneció agachada en el suelo de la oficina silenciosa, el papel temblando en su mano. El suelo no desapareció. La sensación fue más visceral, más violenta. Fue como si el propio centro de gravedad de su cuerpo se hubiera desplazado, tirando de sus órganos hacia abajo con una fuerza abrumadora. Bianca Antonelli. El nombre resonó en su mente. La hija del jefe de Cayo. Una chica de 20 y pocos años, conocida en los círculos sociales de Curitiba por su belleza, su herencia millonaria y su reputación de ser tan inestable como era rica. Laura se levantó, el cuerpo moviéndose con la rigidez de un autómata. Colocó el ultrasonido sobre la mesa, al lado de una foto enmarcada del día de su boda. Las 2 imágenes, una al lado de la otra, eran una burla, la promesa de un futuro y la prueba de su destrucción. En ese exacto momento, sintió una náusea sutil, un cansancio persistente que había estado ignorando durante días, atribuyéndolo al estrés del trabajo en su clínica de fisioterapia. La sospecha que la había llevado a comprar una prueba de embarazo esa mañana, aún intacta en su bolso, ahora se transformaba en una certeza aterradora. Cuando Cayo llegó a casa, la encontró en la oficina, de pie, junto al escritorio. El ultrasonido estaba exactamente donde ella lo había dejado. Él entró sonriendo, hablando sobre el tráfico, pero la sonrisa murió en sus labios en el instante en que vio el papel. El rostro de él perdió el color. ¿Qué es esto? La voz de Laura era un hilo, desprovista de cualquier emoción. Cayo miró del papel a ella, y el pánico en sus ojos rápidamente dio paso a una máscara de indignación. La agresividad fue su primera línea de defensa. ¿Estás loca? ¿Dónde encontraste eso? Eso es un error de laboratorio. Vives buscando cosas donde no las hay. Siempre histérica. Las palabras la golpearon como piedras. Histérica. El arma clásica para desarmar una verdad inconveniente. La acusación que convertía a la víctima en loca. Pero Laura no reaccionó. No gritó. No lloró. El choque se había cristalizado en una frialdad protectora. Ella solo tomó el ultrasonido de la mesa. Lo dobló cuidadosamente y lo guardó en el bolsillo de su pantalón. El gesto silencioso fue más poderoso que cualquier grito. Ella estaba tomando posesión de la prueba. Esa noche, la casa era un campo de batalla silencioso. Cayo intentó acercarse, intentó minimizar, hablando sobre la presión del trabajo, sobre malentendidos. Laura no respondía.
Se encerró en el baño de visitas, el corazón latiéndole fuerte contra las costillas. Con las manos temblorosas, abrió el paquete de su propia prueba de embarazo. Los minutos de espera fueron los más largos de su vida. Y entonces el resultado. 2 líneas. Positivo. Una risa seca, sin humor, escapó de sus labios. La ironía era de una crueldad cósmica. Ella también estaba embarazada. En el mismo momento en que descubría la traición de su marido, descubría que llevaba un hijo de él. La alegría que debería sentir fue instantáneamente envenenada, transformada en una complicación terrible. Volvió al dormitorio, se acostó en el borde de la cama, lo más lejos posible de él, y cerró los ojos. El hombre que dormía a su lado, cuya respiración podía escuchar en la oscuridad, ya no era su marido. Era un extraño. Y ella estaba embarazada de un extraño. La mañana siguiente no trajo claridad. Solo una niebla densa de tensión que se cernía sobre el apartamento, como un frente frío. El sol apenas podía penetrar las nubes pesadas que cubrían Curitiba, y la luz gris que se filtraba por las ventanas parecía teñir todo con el color de la desolación. Laura no había dormido. Pasó la noche en un estado de vigilia suspendida, consciente de cada movimiento de Cayo en la cama, de cada respiración de él, que sonaba como una afrenta en el silencio del dormitorio. La prueba de embarazo positiva estaba escondida en el fondo de su cajón de ropa interior. Un secreto dentro de otro secreto. Una pequeña bomba de relojería, anidada al lado de la que ya había explotado. Cayo se despertó primero, o fingió despertarse. Se movió con una cautela que no le era natural, como un ladrón en su propia casa. Laura lo observó por entre las pestañas, el cuerpo inmóvil, la respiración controlada. Se vistió rápidamente, sin hacer ruido, eligiendo uno de sus trajes más caros, una armadura para la batalla, que él sabía que lo esperaba fuera de esas paredes. No intentó hablar con ella. El enfrentamiento de la noche anterior había levantado un muro de cristal entre los dos, invisible, pero infranqueable. Antes de salir del dormitorio, se detuvo y miró la cama, a la forma inmóvil de ella. Por un instante, Laura vio un destello de algo en su rostro. Vacilación, tal vez incluso remordimiento, pero desapareció tan rápido como surgió, reemplazado por la máscara de determinación apresurada. Tengo que salir. Tengo unas cosas urgentes del trabajo que resolver. Le dijo al silencio del dormitorio, la frase sonando ensayada hueca. Hablamos mejor esta noche. Laura no respondió. Permaneció en silencio, y su silencio fue una respuesta más poderosa que cualquier palabra. Él esperó un segundo más, y al no recibir nada salió, cerrando la puerta suavemente tras de sí. El clic de la cerradura fue como un pistoletazo de salida. Un impulso que no pudo controlar la hizo levantarse. El cuerpo adolorido por la noche en vela, la náusea del embarazo mezclándose con la náusea de la traición. Necesitaba saber. Necesitaba una pieza más, una prueba más de que no estaba loca, de que la realidad que se desarrollaba era tan terrible como parecía. Descalza, ella lo siguió. Sus pasos eran fantasmales en el suelo de madera, el corazón latiendo a un ritmo desacompasado y doloroso. Ella no sabía lo que buscaba. ¿Un mensaje de texto? ¿Una llamada comprometedora? Cualquier cosa que solidificara la arena movediza bajo sus pies. Ella lo alcanzó en el pasillo que llevaba al garaje. Cayo estaba parado cerca de la puerta del ascensor de servicio, de espaldas a ella, el celular presionado contra la oreja. Él no la vio.
Laura se escondió detrás de una pilastra de concreto, el cuerpo presionado contra la superficie fría, la respiración suspendida en la garganta. Ella no podía ver la pantalla del celular. No podía identificar a quién estaba llamando. Pero entonces, la voz de él, baja y cargada de una gran desesperación que ella nunca había oído antes, llegó hasta ella, amplificada por la acústica vacía del garaje. «¡Papá! Hice una tontería enorme». La palabra papá la golpeó con fuerza. Él no estaba llamando al amante. Estaba llamando a su propio padre, su confidente, el hombre que siempre lo había protegido. La conversación no era de seducción o planificación. Era una petición de socorro. «No sé cómo resolverlo. Necesito ayuda, por favor. El hombre de arriba va a acabar conmigo si esto estalla». La frase la congeló. El hombre de arriba, Alberto Antonelli, el dueño de la empresa, el padre de Bianca. La amenaza no venía de la esposa traicionada, sino de una figura de poder mucho mayor. Un hombre que podría, con un chasquido de dedos, destruir la carrera que Cayo tanto valoraba. La tontería no era solo la traición, era la elección del amante. Él no se había involucrado con una colega cualquiera. Se había involucrado con la hija del jefe, una heredera mimada y al parecer peligrosa. Él no dijo lo que hizo. No dijo quién estaba involucrado, pero el pánico en su voz era palpable. Él estaba aterrorizado. Ese no era el Cayo arrogante y agresivo de la noche anterior, que la había llamado histérica. Ese era un hombre acorralado, un niño asustado corriendo hacia su padre. La dualidad de su carácter, la capacidad de ser un tirano para ella y un suplicante para otros era repugnante. Laura retrocedió paso a paso, el cuerpo temblando incontrolablemente. Volvió al apartamento antes de que él pudiera terminar la llamada, antes de que él pudiera darse la vuelta y encontrarla allí, testigo de su debilidad. Cerró la puerta tras de sí, cerrándola con llave, y se apoyó en ella, el cuerpo deslizándose hasta el suelo. El temblor se apoderó de ella. Una convulsión que venía del fondo del alma. Algo gigante estaba escondido. El embarazo de Bianca no era solo un caso de infidelidad. Era un nudo complejo de poder, dinero y amenazas. Y su embarazo, su propio embarazo, que debería ser una bendición, ahora parecía haber llegado a saber llegado en el peor momento posible. Ella no era solo la esposa traicionada. Era un obstáculo, un problema a resolver en el gran esquema de Cayo, para salvar su propio pellejo. La revelación en el garaje cambió todo. Ya no se trataba de un triángulo amoroso. Era un campo minado, y ella estaba parada justo en el medio de él, llevando una vida frágil dentro de sí. La soledad que sintió fue abrumadora, un océano helado que la engullía por completo. Estaba sola contra Cayo, contra la amante, contra el padre poderoso del amante, y el hijo que crecía en su vientre, en lugar de ser un aliado, parecía solo hacerla más vulnerable. A cientos de kilómetros del silencio opresivo del apartamento de Laura, en un ático de lujo con vista al skyline de São Paulo, el pánico tenía una voz estridente y un nombre: Bianca Antonelli. A sus 20 años, Bianca vivía en un universo paralelo, un ecosistema de privilegio, donde cada deseo era una orden y cada obstáculo una ofensa personal. Hija única del magnate Alberto Antonelli, fue criada bajo la creencia de que el mundo era una extensión de su voluntad, un escenario para sus dramas. El embarazo, que para otra mujer podría ser un momento de introspección o miedo, para Bianca era una palanca
una herramienta de poder para conseguir lo que quería. Cayo. No el hombre, sino el trofeo, la conquista de sacarlo de su vida suburbana e instalarlo en su propio pedestal dorado. El celular era una extensión de su mano, un arma que ella disparaba sin cesar. Las llamadas a Cayo se acumulaban, una cascada de notificaciones ignoradas que solo alimentaba su furia. Caminaba de un lado a otro en su dormitorio inmaculado, un espacio que parecía más un showroom de diseño que un santuario personal. La impaciencia corroía sus bordes. La promesa que él había hecho volviéndose más frágil a cada minuto de silencio. «Contesta, contesta, contesta». Silbaba el aparato, el pie golpeando nerviosamente la alfombra persa. Cuando él finalmente contestó, la voz de él era un susurro apresurado, lleno de una cautela que ella despreciaba. «Bianca, ahora no puedo hablar». «¿No puedes hablar?» La voz de ella subió una octava, afilada como vidrio roto. «Prometiste que lo ibas a resolver. Me miraste a los ojos y dijiste que le ibas a contar, que ibas a dejarlo todo. ¿Qué estás esperando? Prometiste que me ibas a sorasmir». Del otro lado de la línea, Cayo intentaba desesperadamente contener la marea. Estaba en el estacionamiento de la empresa, mirando por encima del hombro a cada segundo, aterrorizado con la posibilidad de ser oído. «Por el amor de Dios, habla bajo. Las cosas se complicaron. Necesito tiempo». «¿Tiempo? Yo no tengo tiempo», gritó, la histeria comenzando a apoderarse de ella. «Tengo un hijo tuyo creciendo dentro de mí y una barriga que no va a esperar tu buena voluntad. Le voy a contar todo a mi padre hoy». La amenaza se cernió en el aire. El arma nuclear de Bianca. Cayo sintió que la sangre se le helaba. El pavor que había sentido en el garaje más temprano volvió con fuerza total. Alberto Antonelli no era un hombre con quien se jugara. Él era un titán de la industria, un depredador corporativo cuya leyenda estaba construida sobre las ruinas de las carreras de hombres que lo desafiaron. «No, Bianca, no hagas eso. Espera un poco más. Déjame organizar las cosas». La súplica en la voz de él era música para los oídos de ella. Era el sonido del control, de la rendición. Pero Bianca no era movida por la lógica, sino por el impulso. La paciencia era una virtud que ella nunca se había molestado en cultivar. El drama era su oxígeno. Colgando el teléfono en su cara, respiró hondo, no para calmarse, sino para reunir el coraje teatral que necesitaba. Con pasos decididos, marchó fuera de su dormitorio. Atravesó los pasillos de mármol de la mansión e irrumpió en la oficina de su padre. Alberto Antonelli estaba detrás de su mesa maciza de palo de rosa, un puro apagado entre los dedos, los ojos fijos en una hoja de cálculo de proyecciones financieras. Él levantó los ojos lentamente cuando Bianca entró. La expresión impasible. «¿Qué pasa ahora, Bianca?» Ella se detuvo en medio de la sala, las manos en las caderas. Una pose de desafío que había aprendido desde niña. Ella no dudó. Lanzó las palabras como si fueran piedras. «Papá, estoy embarazada». Alberto no parpadeó. Solo la observó, el silencio extendiéndose. Él esperó. Y el padre escayó. La revelación cayó en la sala silenciosa. El nombre de Cayo, su gerente comercial más prometedor, el hombre que él mismo había reclutado y estaba preparando para posiciones más altas. La expresión de Alberto no cambió, pero algo en sus ojos se oscureció. Una frialdad peligrosa se instaló.
Él posó el puro en el cenicero de cristal con una precisión mortal. «Sal», dijo, la voz baja y controlada. «Pero papá...» «Sal. Ahora». Bianca, por primera vez, sintió un escalofrío de miedo. Ella conocía ese tono. Era el tono que precedía a la tormenta. Ella obedeció, saliendo de la oficina y cerrando la puerta tras de sí. A solas, Alberto Antonelli tomó el teléfono en su mesa. No marcó. Solo apretó un botón en el intercomunicador, que lo conectaba directamente a su secretaria. «Llama a Cayo Ribeiro a mi sala, ahora». La orden viajó por los hilos y cables de la empresa. Una onda de choque que encontró a Cayo en su propia sala, donde él intentaba desesperadamente apagar el incendio que Bianca había iniciado. Cuando el teléfono sonó y la voz de la secretaria de Alberto sonó, él sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Era la llamada para la ejecución. El camino hasta la sala de la presidencia pareció durar una vida entera. Cada paso era pesado. Cada mirada de un colega en el pasillo parecía cargada de acusación. Él sabía que su mundo estaba a punto de desmoronarse. Cuando entró, la puerta se cerrando tras él, con un clic siniestro, encontró a Alberto de pie, los brazos cruzados sobre el pecho, una estatua de furia contenida. El infierno comenzó. Alberto no perdió tiempo con preliminares. Su voz era como el raspado de metal contra la piedra. «¿Es verdad? ¿Embarazaste a mi hija?» Cayo se paralizó. El aire se quedó atrapado en su garganta. Mentir era inútil. Negar sería un suicidio aún más rápido. Se tragó saliva, el sonido demasiado alto en el silencio mortal de la sala. Un asentimiento casi imperceptible fue su confesión. «Pero... estoy casado, señor Antonelli». Consiguió susurrar como si eso fuera una atenuante, una defensa. Fue la chispa que incendió la pólvora. La mesa tembló violentamente cuando Alberto golpeó la mano abierta sobre la madera maciza. «¡Casado!». Su voz explotó. Un trueno que hizo que Cayo retrocediera un paso. «¿Jugaste con mi hija estando casado? ¿Usaste el nombre de mi empresa, la confianza que deposité en ti, para deshonrar a mi familia dentro de mi propia casa? Resuélvelo. Resuélvelo ahora. O estás fuera de la empresa. Y te garantizo que estarás fuera de cualquier mercado decente en este estado». El pánico se apoderó de Cayo. Una ola helada que lo paralizó. Su carrera, su reputación, todo lo que él construyó con tanto esfuerzo y ambición, se estaba desintegrando ante sus ojos. «Yo necesito un tiempo». Tartamudeó, la mente girando, buscando desesperadamente una salida, una ruta de escape. «¿Tiempo?». Alberto se rió, un sonido desprovisto de cualquier humor. «No tienes tiempo. Perdiste ese derecho cuando te acostaste con mi hija. No, vas a casarte con mi hija. Vas a asumir a mi nieto y vas a olvidar que tienes esposa. Vas a llamarla ahora mismo delante de mí y vas a terminarlo todo. O destruyo tu carrera, tu vida y me aseguro de que nunca más puedas vender ni un coche usado en una feria de domingo. La elección es tuya». La orden final fue dada. No era una negociación, era una sentencia. Cayo salió de la sala minutos después, mareado, temblando, sin poder respirar. Se apoyó en la pared del pasillo, el sudor frío escurriéndole por la frente. Estaba atrapado. Una jaula de oro se había cerrado a su alrededor y la llave estaba en el bolsillo de Alberto Antonelli. Mientras el mundo de Cayo implosionaba, Bianca, feliz de la vida,
Publicaba stories en su Instagram. Sentada en el asiento de cuero de su Mercedes convertible, con una sonrisa radiante, grabó un video rápido, la leyenda parpadeando en la pantalla. La vida está perfecta. Para ella, el caos que acababa de sembrar era solo el preludio de su victoria. Ella había conseguido lo que quería. El hecho de que una familia estaba siendo destruida en el proceso era solo un daño colateral, un detalle insignificante en su gran narrativa. Destruir una familia no era un crimen, era un hobby, un deporte para los aburridos y poderosos. Y ella acababa de marcar el punto de la victoria. La noche cayó sobre Curitiba como un sudario, trayendo consigo un frío que parecía emanar no de la atmósfera, sino del propio corazón de los acontecimientos. Para Laura, el día había sido un largo corredor oscuro, y la cena en casa de sus padres, programada semanas antes, surgía al final de él, no como una luz, sino como una nueva forma de tortura. La idea de sentarse a la mesa, de sonreír, de fingir que su universo no había sido destrozado, era un esfuerzo sobrehumano. La náusea, ahora una compañera constante, no era solo un síntoma del embarazo. Era la manifestación física de la repulsa que sentía, del veneno de la traición que corría en sus venas. Se vistió con el cuidado de quien se prepara para una batalla, no para una reunión familiar. Eligió un vestido suelto, de color oscuro, que disimulaba la palidez de su piel y no marcaba la barriga que aún no se mostraba, pero que ella sentía presente a cada segundo. Un recordatorio constante de su nueva y complicada realidad. Al mirarse en el espejo, vio a una extraña. Sus ojos, generalmente vivos y cálidos, estaban hundidos, sombreados por un dolor que ella se negaba a mostrar. Había una dureza en su mandíbula, una resolución que la sorprendía. Ella ya no era la misma mujer de la mañana anterior. La fragilidad había sido cauterizada por el fuego de la verdad. Cayo llegó a casa cuando ella ya estaba lista. Parecía un fantasma, el color drenado de su rostro, los hombros curvados bajo un peso invisible. La arrogancia de la víspera, la furia defensiva. Todo había desaparecido, sustituido por un desespero silencioso y palpable. Él la miró, los ojos suplicantes, como un hombre al borde de un precipicio, buscando una mano para sujetarse. Pero la mano de Laura ya no estaba extendida. «Laura, necesitamos hablar». Él comenzó, la voz ronca. «Ahora no, Cayo». Ella lo cortó, la voz fría como hielo. «Mis padres nos están esperando. No voy a arruinar su noche por tu culpa. Vámonos». El viaje hasta la casa de sus padres se hizo en un silencio sepulcral. Cayo conducía mecánicamente, las manos apretando el volante con tanta fuerza que los nudillos estaban blancos. Abría la boca para hablar varias veces, pero las palabras morían antes de nacer. Estaba atrapado entre el ultimátum de Alberto Antonelli y el muro de silencio de su esposa. Laura miraba por la ventana, las luces de la ciudad pasando como borrones, la mente a millas de distancia trazando escenarios, calculando los próximos pasos. Ella no sabía lo que el futuro le reservaba, pero sabía con una certeza absoluta que Cayo no formaría parte de él. La cena comenzó con la normalidad forzada de siempre. La madre de Laura, Sonia, charlaba sobre las novedades del barrio, mientras el padre, Afonso, servía el vino, ajeno a la corriente subterránea de tensión que emanaba de la pareja. Laura estaba pálida, con náuseas, apenas tocando la comida. Respondía a las preguntas con monosílabos,
una sonrisa débil en los labios, intentando desesperadamente mantener la fachada. Cada risa, cada historia contada en la mesa sonaba distante, como si viniera de otro mundo. Cayo, por su parte, intentaba parecer tranquilo, pero era una pésima actuación. Bebía el vino demasiado rápido. La sonrisa no alcanzaba los ojos y su mirada se desviaba constantemente hacia el celular que reposaba, boca abajo, sobre la mesa. Estaba esperando una llamada, un mensaje, una sentencia, y llegó. El celular vibró. 1, 2, 3 veces. Una vibración frenética e insistente que rompió la fina capa de normalidad de la mesa. El nombre Bianca no brilló en la pantalla, pues él lo había escondido, pero el patrón de la vibración era inconfundible. Era ella, enloqueciendo. Con un movimiento brusco, la mano temblorosa, Cayo tomó el aparato, intentando silenciarlo rápidamente antes de que alguien lo notara. Pero, en el pánico, sus dedos torpes hicieron lo impensable. En lugar de rechazar la llamada, la contestó. Y en el proceso, sin querer, apretó el icono de altavoz. La voz de Bianca Antonelli explotó en el silencio conmocionado del comedor, estridente, furiosa e inconfundible. «Cayo, ¿cómo que estás en la cena de tu esposa? Mi padre te está esperando. Dijo que te vas a casar conmigo quieras o no. Eres el padre de mi hijo». Silencio absoluto. Un silencio tan profundo y pesado que parecía tener una forma física, aplastando a todos en la mesa. La voz de Bianca resonó, las palabras flotando como humo tóxico sobre la comida intacta. La madre de Laura, Sonia, soltó un pequeño grito ahogado y el plato que sostenía se le resbaló de las manos, rompiéndose en el suelo con un ruido estrepitoso que hizo saltar a todos. El padre Afonso se puso morado, una vena saltándole en la frente, el rostro transfigurado por una furia que Laura rara vez veía. Los primos, los tíos, todos se detuvieron con la comida a medio camino de la boca, los ojos desorbitados, pasando de Cayo a Laura y de vuelta, como espectadores de un accidente de coche en cámara lenta. Y Cayo se puso blanco, no pálido, blanco, el color de la muerte. Miraba el celular en su mano como si fuera una granada que acababa de explotar, llevándose consigo todo su mundo. En medio de la parálisis general, Laura se movió. Lentamente, con la dignidad de una reina en medio de la corte devastada, se levantó. Todas las miradas se volvieron hacia ella, esperando el colapso, la histeria que Cayo la había acusado de tener. Pero no había histeria en sus ojos, solo una calma triste y resuelta. Su mano, en un gesto instintivo y poderoso, se posó sobre su propia barriga, un escudo y una declaración. Y entonces ella habló. Su voz no era alta, pero cortó el silencio como una cuchilla. Pues embarazaste a la hija de tu jefe. Embarazaste a tu esposa también. La segunda bomba. Si la primera había conmocionado, la segunda aniquiló. Un murmullo de incredulidad recorrió la mesa. El rostro de Cayo se contorsionó en una máscara de puro horror. La comprensión del abismo en que se había metido finalmente completa. Él la miró, los ojos llenos de un pánico desesperado, e intentó hablar. Intentó salvar lo insalvable. Laura, te amo. Ella levantó la mano, un gesto simple que lo silenció instantáneamente. No había más nada que decir. Voy a criar a mi hijo lejos de ti.
Ella declaró, no para él, sino para sí misma, para el mundo. Vive la vida que elegiste, o que te obligaron a vivir. Sin más una palabra, ella se dio la vuelta. Pasó junto a su madre llorando, junto a su padre petrificado de rabia, y caminó en dirección a la puerta, digna, fría, hermosa en su dolor y en su fuerza. La puerta se cerró tras ella, y el sonido del clic fue el punto final en la historia de su matrimonio. Adentro, el mundo de Cayo se desmoronó. Se quedó solo, el epicentro de la vergüenza y la destrucción, rodeado por las ruinas de una familia que lo había acogido y que él había traicionado de forma tan espectacular. La cena había terminado, y su vida como él la conocía también. Adentro, el mundo de Cayo se desmoronó. La salida de Laura no fue un estruendo, sino un vacío. El aire, la luz, el sonido, todo fue succionado fuera del comedor junto con ella, dejando atrás un silencio denso y acusatorio. Se quedó solo, el epicentro de la vergüenza y la destrucción, rodeado por las ruinas de una familia que lo había acogido y que él había traicionado de forma tan espectacular. La cena había terminado, y su vida como él la conocía, también. Por un largo momento, nadie se me movió. Cayo permaneció de pie, una estatua de pánico, la sangre rugiendo en sus oídos. El rostro de su suegro, Afonso, era una máscara de furia contenida, los ojos clavados en él, con un desprecio que era más doloroso que cualquier golpe físico. Su suegra, Sonia, sollozaba bajito en un rincón. El sonido de su llanto era como ácido corroyendo lo que restaba de la dignidad de Cayo. Los otros parientes, antes tan cálidos y receptivos, ahora lo miraban como si él fuera una criatura venenosa que se había infiltrado en su nido. Él era un extraño, un enemigo. ¡Fuera! ¡Fuera! La voz de Afonso fue un trueno bajo, una orden que no permitía contestación. ¡Salga de mi casa! ¡Ahora! Cayo no pudo formular una respuesta. Solo asintió, un movimiento espasmódico de su cabeza. Tomó las llaves del coche y la cartera de la mesa, las manos temblando tanto que apenas pudo sostenerlos. Cada paso hacia afuera de aquella casa fue una caminata sobre cristales rotos. Él no miró hacia atrás. El sonido de la puerta cerrándose detrás de él fue definitivo. La expulsión del paraíso que él mismo había incendiado. Entró en el Audi, el coche que antes era un símbolo de su éxito y ahora parecía un ataúd de metal. Se sentó al volante, pero no encendió el motor. Solo se quedó allí, en la oscuridad de la calle silenciosa, el sonido de su propia respiración jadeante, llenando el espacio. ¿Qué haría? ¿A dónde iría? Volver al apartamento que compartía con Laura era impensable. El espacio, antes un hogar, ahora era territorio enemigo, un monumento a su traición. Él no tenía a dónde ir. Estaba literalmente sin hogar, expulsado de todos los lugares donde un día había pertenecido. El celular vibró nuevamente. Bianca. Él contestó. La voz un hilo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ella gritó del otro lado, ajena al cataclismo que acababa de ocurrir. Mi padre quiere hablar contigo, mañana a las 8. Dijo que no llegues tarde. ¿Y? ¿Ya le contaste a ella? ¿Ya lo resolviste? La trivialidad de la pregunta, la completa falta de noción de ella sobre la magnitud de la destrucción fue la gota que colmó el vaso. Lo resolví, Bianca, dijo, la voz hueca, sin vida. Acabo de destruir mi vida por tu culpa. ¿Estás feliz?
Colgó antes de que ella pudiera responder. Apoyó la frente en el volante frío, el olor a cuero nuevo asfixiándolo. Un sollozo seco escapó de su garganta, un sonido de pura agonía. Él no lloró por amor a Laura. Lloró por sí mismo. Lloró por la pérdida de su vida cómoda, por la pérdida de la admiración que tanto valoraba, por la pérdida del control. Fue el llanto egoísta de un hombre que finalmente entendió que había apostado todo y perdido de forma espectacular. Después de una hora que pareció una eternidad, encendió el coche. Condujo sin rumbo por las calles de Curitiba, la ciudad indiferente a su drama personal. Acabó en un hotel barato de carretera, un lugar anónimo, donde nadie lo conocía. El cuarto olía de chemise, olía desinfectante y soledad. Esa noche, él no durmió. Se quedó sentado en el borde de la cama, mirando la pared, mientras el peso de sus acciones lo aplastaba. Al día siguiente, el encuentro con Alberto Antonelli fue la formalización de su rendición. No hubo discusión. Alberto presentó los términos como si estuviera dictando un contrato de adquisición. Cayo se divorciaría de Laura inmediatamente. Se casaría con la hija Bianca en un mes. Asumiría la paternidad públicamente. A cambio, mantendría su empleo y recibiría un bono sustancial para facilitar la transición. No era una oferta. Era una orden de alistamiento en una vida que no era la suya. El proceso de separación de Laura fue tan frío e impersonal como un procedimiento quirúrgico. No se hablaron directamente. Todo fue intermediado por abogados. Cayo firmó los papeles que su abogado le presentó, acordando la pensión, con la división de bienes. Sin embargo, él no luchó por nada. No tenía el derecho ni la fuerza para eso. Vendieron el apartamento, y cada objeto que fue encajonado era un recordatorio de la vida que él había implosionado. La última vez que vio a Laura fue en la firma final del divorcio. Ella estaba serena, vestida con una elegancia discreta, la barriga de su embarazo comenzando a hacerse visible. Ella no lo miró a los ojos. Solo firmó su nombre con una pluma firme y se fue, dejándolo atrás con el abogado y el peso de su nueva realidad. Cayo pensó en pedir visitas, en pelear judicialmente por la hija que nunca sostuvo. Pero la vergüenza era mayor que cualquier derecho. Él sabía que tendría que enfrentar nuevamente la mirada de Afonso, de Sonia, de todos aquellos que lo expulsaron de la casa como un perro sarnoso. Y sabía también que cualquier juez miraría el proceso y daría la custodia integral a Laura sin siquiera pestañear. Entonces, firmó la renuncia callado, tragándose el orgullo junto con el resto de migajas que aún llamaba dignidad. El matrimonio con Bianca ocurrió en un día gris de invierno, en un registro civil en el centro de la ciudad. Los únicos presentes eran Alberto, la madre de Bianca, una mujer tan superficial como la hija, y los abogados. Bianca usaba un vestido blanco corto y caro, la sonrisa radiante para las selfies que se tomaba incesantemente, documentando su gran día. Cayo usaba un traje oscuro que parecía una mortaja. Cuando el oficial de justicia preguntó si él la aceptaba como esposa, oyó su propia voz decir «sí», un sonido distante que parecía venir de otra persona. En ese momento, se sintió como un hombre asistiendo a su propia ejecución. No hubo fiesta. No hubo luna de miel. Después del registro civil, Alberto los llevó a Cuasi a almorzar en un restaurante caro, donde habló de negocios todo el tiempo, como si el matrimonio fuera solo un elemento más tachado de su lista de tareas. La vida de casado con Bianca era un pesadilla surrealista.
Se mudaron a un ático gigantesco que Alberto les dio, un espacio impersonal y frío, decorado por un diseñador que ellos nunca conocieron. Bianca, como esposa, era la misma de siempre, irresponsable, impulsiva y completamente enfocada en sí misma. El embarazo era su principal herramienta de manipulación y su pasaporte para una vida de ocio absoluto. Ella pasaba los días en el centro comercial, en spas, almorzando con amigas mientras Cayo se hundía en el trabajo, la única arena donde aún sentía tener algún control, por pequeño que fuera. Las noches eran las peores. Dormían en habitaciones separadas. El silencio en la casa era ensordecedor, roto solo por las notificaciones del celular de Bianca o por el sonido de la televisión que ella veía hasta tarde. No había conversaciones, no había intimidad, no había pareja. Había solo la coexistencia forzada de dos extraños unidos por un error y un contrato. Cayo se sentía un empleado a tiempo completo. Durante el día trabajaba para Alberto. Por la noche era el proveedor que financiaba el estilo de vida de Bianca. Intentó al principio. Intentó crear una conexión, conversar sobre el bebé, sobre el futuro, pero Bianca no tenía interés. Para ella, el futuro era el próximo viaje, el próximo bolso de diseñador, la próxima fiesta. El bebé era un concepto abstracto, una historia para contar, no una realidad para prepararse. «Ay, Cayo, no molestes», ella decía, revirando los ojos cuando él intentaba mostrarle un libro sobre paternidad. «Contratamos una niñera, una enfermera, lo que sea. Mi padre paga». La mención constante a su padre era un arma que ella usaba con precisión. «Mi padre paga. Mi padre lo resuelve. Mi padre dijo». Cayo era un accesorio en la vida de ella, un coprotagonista en el show financiado por Alberto Antonelli. La humillación era constante, sutil, diaria. Él había cambiado a una esposa que lo respetaba y lo amaba por una heredera que lo veía como poco más que un reproductor premiado. El arrepentimiento era una enfermedad crónica, un dolor sordo que lo acompañaba a cada momento, a cada respiración. Y en el silencio de sus noches solitarias, en la vastedad de su ático de lujo, él era el hombre más pobre y miserable del mundo. Cuando el bebé nació, un niño sano con los ojos aterradoramente familiares de Cayo, la fantasía de Bianca se deshizo completamente. El parto, que ella había transmitido en una serie de stories, cuidadosamente editados del cuarto de la maternidad más cara de la ciudad, con derecho a maquillador y fotógrafo, fue el acto final de su performance. La realidad que siguió no tenía filtro. La maternidad real, con sus noches en vela, sus pañales malolientes y el llanto incesante y agudo de un ser totalmente dependiente, no tenía el glamour que ella había imaginado. El bebé no era un accesorio de diseñador que podía ser guardado en la caja cuando ella se cansaba de él. Él era una demanda constante, un pequeño tirano que no se importaba con el sueño de belleza de ella, con sus compromisos sociales o con su necesidad de atención. Cayo, por su parte, sintió una punzada de algo que casi se asemejaba a la esperanza cuando sostuvo al hijo, a quien llamaron Teo por primera vez. En ese pequeño rostro arrugado, él vio una oportunidad, tal vez la única, de encontrar algún significado en medio del desastre de su vida. Se agarró a aquella pequeña vida con la fuerza de un hombre que se ahoga. Tal vez, él pensó, aquello podría unirlos. Tal vez la paternidad pudiera transformar a Bianca, madurarla, crear un lazo genuino entre ellos.
Fue una esperanza frágil, rápidamente aplastada por la realidad. Bianca veía llanto del bebé no como una necesidad, sino como una agresión personal. Ella se irritaba, se quejaba del ruido, de la pérdida de su libertad. 2 semanas después del parto, la farsa llegó a su fin. Con la excusa de una depresión posparto, que ella autodiagnosticó y usó como un pase libre para el abandono, ella hizo las maletas. Cayo la encontró en el closet gigantesco, rodeada por maletas de viaje de cuero. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, el pequeño Theo dormido en su hombro. «Ya no aguanto más esto», ella dijo, la voz dura, sin cualquier rastro de la dulzura fabricada que usaba en público. «Este llanto, esta casa oliendo a leche. Yo no nací para esto. Necesito un tiempo para mí. Voy a viajar con las chicas». «¿Viajar? Bianca, tenemos un hijo de 2 semanas». «¿Y qué?», ella replicó, cerrando una maleta con un clic agresivo. «Quédate con él. ¿No querías ser padre? Genial, sélo. Contrata niñeras, enfermeras, haz lo que quieras. Mi padre paga». Y ella se fue. Sin un beso de despedida para el hijo. Sin una mirada hacia atrás. Desapareció por semanas que se convirtieron en meses, con apariciones esporádicas y breves. Lo dejó solo, con un recién nacido. Cayo, el gerente comercial ambicioso, el hombre que soñaba con conquistar el mundo, se convirtió en niñero y empleado, todo al mismo tiempo. Su vida se convirtió en un ciclo interminable y enloquecedor de biberones a las 3 de la mañana, cólicos a las 5 y reuniones por video a las 9, con un bebé llorando al fondo, mientras él intentaba proyectar confianza y competencia para clientes y subordinados. La exhaustión se convirtió en su estado natural. Una niebla espesa que embotaba sus pensamientos y pesaba en sus miembros. La presión de Alberto Antonelli era implacable. El suegro no veía la situación con compasión. La veía como un fallo más de Cayo, una prueba más de su incompetencia para controlar a su propia esposa. Trataba a Cayo no como un yerno, sino como un empleado de segunda clase, un bien adquirido que no estaba rindiendo como se esperaba. Los reclamos en el trabajo se intensificaron y la vida personal de Cayo se convirtió en un infierno logístico. Vivíbase entre niñeras que no duraban, noches mal dormidas y la soledad abrumadora de un ático silencioso, donde el único sonido era el llanto de su hijo y el eco de sus propios fracasos. Bianca nunca quiso a Cayo de verdad. Ella solo quería el estatus de la conquista, la atención, el drama de la situación. Una vez obtenido el premio perdió el interés. Y él, el premio, fue dejado para juntar los pedazos, viviendo en un arrepentimiento eterno, una prisión perpetua que él mismo había construido. Mientras tanto, en el universo paralelo donde la dignidad florecía, la vida de Laura se levantaba de las cenizas. El dolor de la traición, aunque profundo, no la definió. En cambio, la transformó. Apoyada por una familia que, después del choque inicial, cerró filas a su alrededor con un amor feroz y protector, ella floreció. El embarazo, que antes había parecido una complicación, se convirtió en su ancla, su propósito. Ella se enfocó en sí misma, en su salud y en su trabajo. 2 meses después del nacimiento del hijo de Cayo, Laura dio a luz a su hija, una niña hermosa y serena, a quien llamó Elena. Sostener a su hija en los brazos por primera vez fue un momento de epifanía. Todo el caos, todo el dolor,
Todo se disolvió ante aquella pequeña vida que dependía de ella. La fuerza que había descubierto en sí misma se multiplicó. Ella volvió a su clínica no como una mujer rota, sino como una fuerza de la naturaleza. Su experiencia personal le dio una nueva profundidad, una empatía que sus pacientes sentían y admiraban. El negocio prosperó tanto que, en menos de un año, abrió una nueva unidad de la clínica, más grande, más moderna, un monumento a su renacimiento. Ella se puso más hermosa, no de una forma superficial, sino iluminada por una fuerza interior, una paz conquistada a duras penas. Ella y Cayo solo se hablaban a través de abogados y medios impersonales que trataban de depósitos y fechas, manteniendo el abismo entre sus mundos intacto. Un año después, el destino, con su ironía cruel y poética, orquestó el epílogo. Era una tarde soleada de otoño en Curitiba. Laura paseaba por un parque en el Batel, empujando el cochecito donde Elena dormía tranquilamente, el rostro sereno bajo la capota. Laura estaba radiante, vistiendo un vestido ligero, el pelo suelto al viento, una sonrisa suave en los labios. Mientras observaba las hojas secas caer, fue cuando ella lo vio. Cayo estaba al otro lado de la alameda, parado, sosteniendo solo al bebé que había tenido con Bianca. Parecía una sombra del hombre que había sido. Estaba más delgado, con ojeras profundas que parecían hematomas, el traje caro arrugado y una expresión de agotamiento permanente grabada en su rostro. El bebé en sus brazos estaba agitado, lloriqueando, y él lo balanceaba con un movimiento mecánico, torpe, la mirada perdida en el vacío. Sus ojos, antes tan llenos de ambición y autoconfianza, ahora estaban opacos, derrotados. Sus miradas se encontraron a través del espacio que los separaba. El mundo pareció detenerse por un instante. Para Cayo, fue como ser golpeado por un rayo. Él la vio, la mujer que él destruyó, ahora entera, luminosa, más bonita que nunca. Vio la paz en su rostro, la ligereza en su postura, y vio en el cochecito el contorno de su otra hija. La hija que él solo conocía por fotos en el proceso judicial, durmiendo en paz. Una ola de todo lo que él había perdido lo golpeó con la fuerza de un maremoto. El amor, el respeto, la familia, la paz de espíritu. Un impulso desesperado lo movió. Dio un paso adelante, la boca abriéndose para decir algo. El nombre de ella. Una disculpa, una súplica, cualquier cosa que pudiera por un segundo aliviar el peso abrumador en su alma. Pero Laura no le dio la oportunidad. Ella no desvió la mirada. Ella lo encaró. Y en su rostro no había odio, ni pena, ni triunfo. Había solo una calma aceptación. Ella solo lo sonrió. Una sonrisa leve, serena. La sonrisa de alguien que está en paz con su pasado y en casa en su presente. Y entonces, ella se habló, la voz calma y clara, llevada por el viento suave de la tarde. Lo suficientemente alta solo para que él oyera. Seguimos caminos muy diferentes, Cayo. Y gracias a Dios, el mío es ligero. Ella no esperó una respuesta. No había nada que él pudiera decir que importara. Con la misma dignidad con que había salido de la cena de su familia un año antes, ella suavemente giró el cochecito y siguió andando, continuando su camino bajo el sol de otoño. Dejándolo atrás, él se quedó parado, enraizado en el suelo, destruido. Las palabras de ella, tan simples, fueron la sentencia final. El mío es ligero.
La frase resonó en su mente, destacando el peso insoportable de su propia existencia. Él miró al hijo lloriqueando en sus brazos, una carga que él amaba y resentía en igual medida. Miró el camino por donde Laura había desaparecido, un camino de luz y paz que él nunca más podría recorrer. La imagen de ella alejándose, libre, fuerte, madre, vencedora, fue su castigo final. Él era un prisionero encadenado para siempre a sus propias elecciones. Y en el silencio ensordecedor de su vida en ruinas, el sonido más alto era el eco de su silencio. ¿Y ahí? ¿Qué te pareció? En una escala de 0 a 10, ¿qué nota le darías? Deja tus comentarios diciendo de qué ciudad estás mirando y suscríbete para acompañar nuestras próximas historias. Muchas gracias por la compañía y hasta la próxima.